Dos, uno. Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a la transmisión en vivo del programa Apuntes Jurídicos, un espacio gracias a Punto de Encuentro. Mi nombre es Amira Barrera y hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Pacheco Mandujano, abogado por la Universidad Peruana Los Andes, con la tesis La dialéctica del hecho social, valor y norma como definición ontológica del derecho, con la que obtuvo calificación sobresaliente y el grado magna cum laude. Es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Facultad Interamericana de Litigación y por la Universidad Ada Byron. Además, es especialista tanto en Derecho Penal como Constitucional, con experiencia en el asesoramiento de los actores del sistema de justicia. Buenas noches, doctor, bienvenido. Samira, muy buenas noches. Encantado de estar contigo esta noche y a tus órdenes. Gracias, doctor. Eh, el 15 de abril de este año, el Poder Judicial del Perú, en un adelanto de sentencia, condenó al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado. La sentencia establece que ambos recibieron aportes ilícitos del gobierno venezolano de Hugo Chávez y además de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas presidenciales de 2006 y de 2011. Ese mismo día también nos enteramos del asilo político que había sido solicitado por la ex primera dama Nadine Heredia al gobierno brasileño, el cual finalmente le fue otorgado. Lo que siguió después es que la presidenta Dina Boluarte facilitó el salvoconducto y pasaron un día y unas horas más tarde para que Nadine llegara a Brasil. Este hecho ha desatado mucho debate y hay muchas críticas. Como especialista en derecho penal y constitucional, su visión resulta fundamental para entender el alcance legal de este acontecimiento. Por ello, para empezar, doctor, explíquenos por qué este asilo político es correcto desde el punto de vista del derecho internacional. Bueno, por una sencilla razón, porque de acuerdo a lo que tenemos suscrito como parte de una convención como Estado, ¿no? Desde 1954, la Convención sobre Asilo Diplomático, el artículo tercero señala que, o perdón, el segundo, que el asilo es un derecho, ¿no? Y es un derecho que está otorgado para las personas que sufren persecución política o por razones de credo religioso, ¿no? O por razones étnicas, ¿ah? Pero hay una excepción, ¿no? Esa excepción se señala en el artículo tercero, dice que no es lícito, ¿no?, otorgar o conceder asilo a las personas que se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios por delitos comunes, o estén incluso condenadas por tales delitos. Ahora bien, eh, en 1954 existían en los diversos códigos penales latinoamericanos lo que se conocía con el nombre de delitos políticos, que el día de hoy ya no existen, ¿no? Un rezago, en todo caso, de esos delitos políticos en el Perú es esa tríada de delitos contra el orden constitucional, ahora así se llama, de eh, motín, sedición, este, y el otro que es de insurrección, ¿no? Un levantamiento en armas en contra del orden constitucional. Entonces, esos eran parte de los delitos políticos, ¿no? Había toda una gama, una estela de delitos políticos. En aquella época el mundo tenía pues una connotación completamente diferente. Estaban proscritos los partidos anarquistas, que eran considerados los terroristas de la época, que incluso recurrían al uso de aparatos explosivos, ¿no? Eran realmente bastante
eh, digamos, violentos, ¿no? Estaban proscritos los partidos comunistas, el partido aprista en el Perú, inclusive, y se les perseguía por razones ideológicas, por razones políticas. Pero la legislación fue variando con el paso de los años y hoy no existen esos delitos políticos, ¿no? Sin embargo, sí quedan los delitos comunes. ¿Qué cosas son los delitos comunes? Bueno, los delitos que son cometidos por cualquier persona, ¿no? Ahora, ahí hay un problema, Samira, porque los delitos contra la administración pública, ¿no? De los cuales una parte son delitos de corrupción, ¿ya? Son delitos especiales, ¿no? Porque solamente pueden ser cometidos por ciertas personas. Pero el problema es que, o sea, si eso ya es un problema para poder entender la diferencia de lo que es delito común de delito especial, además agrégale un hecho adicional, que se ha pretendido en el Poder Judicial pasar como delito de corrupción un delito que no existía en la época en la que se llevaron a cabo los procesos eleccionarios del 2006 y 2011, por, donde se le imputa a Ollanta Humala y a Nadine Heredia haber recibido dinero de la famosa Caja 2, el Departamento de Operaciones Estructuradas, que no es más que el eufemismo de la gerencia de coimas de Odebrecht, ¿no? Entonces, en esa época, recibir aportes económicos de parte de eh, particulares y no declararlos ante el Jurado Nacional de Elecciones, no constituía lavado de activos, constituía simplemente una eh, infracción administrativa, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo se les puede haber procesado y además condenado por delitos que no existen? Eso va en contra del principio sobre el cual se construye todo el Estado de Derecho en el Perú y en el mundo, que es el principio de legalidad. Ese principio de legalidad es la piedra angular sobre la que se edifica el Estado de Derecho y el sistema democrático, la forma de gobierno republicano. No de ahora, del mes pasado, porque la Constitución del 93 lo inventó, no, sino porque tras la Revolución Francesa, en la época de la Revolución Francesa, o sea, cuando estamos hablando de la toma de la Bastilla, 1789, termina ese proceso con la decapitación de Luis XVI en enero de 1792 y luego toda su familia en septiembre de ese mismo año. Así que entonces, más allá de la política, los juristas se van a preguntar porque se acaba de crear un nuevo modelo de gobierno. Se ha eliminado el gobierno monárquico en el que la palabra del rey se convierte en ley, ¿no? Al estilo Luis XIV, el Estado soy yo, mi palabra la ley, ¿no? Entonces, por eso es que el rey concentraba el poder absoluto, ¿no? Había un poder omnímodo que además era despótico, ¿no? Totalmente déspota. Muy bien. Con la Revolución Francesa se crea la República. La palabra república viene del latín res pública, dos palabras. Res, cosa, pública, pública. Res pública significa la cosa pública. Por lo tanto, entonces, para comenzar, el Estado ya no le va a pertenecer a una persona, sino que el Estado es de todos. Y cuando el Estado es de todos, no es de nadie, ¿no es cierto? Es de todos y de nadie. Y aquí se agrega entonces la desconcentración del poder, la separación del poder. El poder que estaba concentrado en manos del rey se divide en el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Entonces, eso trae un efecto. Si ya no va a haber más un estado monárquico donde la palabra del rey se convierte en ley, ¿qué es lo que va a hacer la ley? Entonces se entiende que el primer poder del Estado, y es el primer poder del Estado porque ahí está la representación de todo el pueblo, o sea, la asamblea, el poder legislativo, representa a la totalidad de la nación, ¿no? Y esta asamblea recoge la palabra general, el interés general, ¿verdad? La voluntad general, y esa voluntad general se debate en el seno del Congreso y se convierte en ley. Y esa ley tiene que ser respetada por todos, gobernantes y gobernados. Aquí no hay que yo soy el gobernante y por lo tanto entonces no respeto la ley. No, 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 no. Todos, gobernantes y gobernados. Entonces, ese es el principio de legalidad. Todos están sometidos a la ley. Pero fuera de los términos políticos que estoy explicando, ¿no? Los juristas se van a preguntar, ¿y ahora cómo construimos un sistema judicial, un derecho penal a la luz de estos principios republicanos? Entonces fue el alemán Ansel von Feuerbach quien pensó que la única forma de poder desarrollar un derecho penal propio de un sistema republicano tenía que pasar en primer lugar por abolir el poder absoluto de los inquisidores o que habían tenido los inquisidores durante la monarquía. Poder absoluto que se entendía en la definición que de delito le otorgaba el inquisidor a lo que él creía que era delito. Entonces llegaba el inquisidor y decía, bueno, esto me parece a mí delito. ¿Por qué? Porque yo creo, pues, ¿no? Y entonces con eso te llevaba a un tribunal, presentaba pruebas y hasta confesiones. Y claro, las pruebas se creaban y las confesiones se extraían a punta de tortura. Entonces el tribunal condenaba, ¿no? Entonces Feuerbach dice, eso ya no puede seguir porque eso es propio, no es propio de un sistema republicano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un catálogo de delitos, vamos a codificar, a eso le vamos a llamar código penal, y en ese código penal se van a encontrar las conductas que consideramos delictivas y se sancionará a una persona que haya cometido alguna de estas conductas. Pero si no hay una conducta en ese código penal, no podemos decir que la persona ha cometido un acto que no está tipificado dentro de ese código penal. Entonces, él diseña la fórmula que en latín los abogados repetimos y decimos, nullum crime, nullum pena sine lege. Es decir, no hay delito ni pena sin ley previa. Entonces, para que pueda haber delito, previamente tiene que existir la ley. Si no hay ley, entonces, ¿cómo vas a hablar tú de un delito? Eso sería regresar nuevamente a las etapas monárquicas. Y eso es lo que han hecho. Porque en 2006, en 2011, el otorgamiento de dineros particulares a las campañas electorales no era delito, pues. Pero ahora viene el señor Domingo Pérez, Rafael Vela Barba y dicen que es delito y entonces se convierten en inquisidores medievales y los jueces en jueces de un tribunal inquisidor y ellos dicen que sí es delito, cuando ese delito se creó recién en junio del año 2019. Eso no es Estado de Derecho, eso es un Estado monárquico. Hace rato que rompieron y violaron el Estado de Derecho estos señores y por lo tanto han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces, y todavía salen en la televisión y en algunos otros medios difamadores tratando de justificar lo injustificable. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la constitución política
y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público le ha transferido al fiscal la condición de guardián del principio de legalidad. El artículo 1 dice que el fiscal es el garante de la vigencia del principio de legalidad. Y mira lo que vienen a hacer estos sátrapas. Entonces, si eso no es delito, ¿cómo se les ha condenado como por delito? Ya acá ya no hay Estado de Derecho, pero se llama Estado de Derecho cuando hay principio de legalidad y se respeta la ley, no la voluntad de un particular, de un famoso, ¿no? Entonces, eso llevado al exterior, ¿no? Eso presentado en otros países del mundo no va a calificar como propio de una persecución política. Claro que sí. Entonces, le han dado toda la razón a Nadine Heredia para que pueda seguir la excepción que se encuentra registrada en ese mismo artículo tercero de la Convención. Porque ciertamente el delito de lavado de activos puede ser un delito común, pero aquí se encuentra el hecho de que la han procesado y condenado por un delito que no existía. Entonces, el artículo tercero dice, claro, no es lícito conceder asilo a las personas que han cometido delitos comunes, ¿no? Salvo, salvo que el país al que se le está solicitando este, el asilo eh, identifique que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera sea el caso, en realidad reviste un carácter claramente político. O sea, una persecución política disfrazada de judicialización. Por eso le han dado el asilo político. Ahora, ¿el Perú debía aceptar eso? Bueno, aquí ya no hay discusión en absoluto. El artículo 36 de la Constitución Política señala textualmente, y esto no de la Constitución de ahora, para que algunos sátrapas vayan a decir, es que claro, es la Constitución de Fujimori. No, esto ya venía desde 1800, pero en la Constitución del 79 también está. Entonces, ¿qué dice ese artículo 36? Dice, el Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. O sea, el Perú no puede cuestionar ese otorgamiento de asilo político. No puede. Nosotros no podemos hacer como hicieron en el Ecuador, donde las fuerzas ecuatorianas se metieron a la embajada, creo que fue la mexicana, ¿no? Donde entraron las Fuerzas Armadas, hicieron lo que les dio la gana, eso es una barbaridad. Y por eso están en un lío político internacional en este momento, ¿no? Entonces, la única forma de cuestionar este otorgamiento de asilo político, aunque yo creo que a la larga va a ser un fracaso total, es demandando al Estado brasileño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, más allá todavía, ante la Corte Penal Internacional, la CPI, para discutir la legalidad y legitimidad de este otorgamiento de asilo político. Pero ya te digo, sería en vano, porque lo primero que va a alegar Nadine Heredia es, bueno, yo soy política y aquí mis adversarios me han denunciado por un delito inexistente, me han procesado por un delito inexistente, me han condenado por un delito inexistente. ¿De qué Estado de Derecho están hablando? Esto es una clara persecución política. Y a eso hay que agregarle el hecho de que encima los jueces del juzgado colegiado dan lectura o adelanto de lectura de sentencia, que no es lo mismo que la lectura de sentencia, porque en un adelanto de lectura de sentencia solamente se lee la parte resolutiva y ordenan inmediatamente el internamiento de Ollanta Humala y de Nadine Heredia cuando eso es absolutamente inconstitucional. Es más, el Tribunal Constitucional ya lo ha celebrado, perdón, ya lo ha
establecido, ¿ya? No porque sea el Tribunal Constitucional, sino porque el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución y la Constitución señala que solamente hay dos formas de ser detenido. O sea, el Estado puede ejecutar su jus puniendi y ordenar la detención de una persona bajo dos circunstancias. Uno, flagrancia delictiva, es decir, cuando te agarran con las manos en la masa, generalmente es la policía y te pone a disposición del fiscal por un máximo de 48 horas. Y dos, con una orden motivada del juez. Si tú lees la parte resolutiva donde dices, condenando a Ollanta Humala Tazo como autor del delito de lavado de activos en agravio del Estado, y le imponemos 15 años de pena privativa de libertad, ¿dónde está la motivación en eso? No hay, pues. La motivación se encuentra en la parte resolutiva. Entonces, nadie sabe cuál es esa parte considerativa, perdón, no resolutiva, sino la parte considerativa de la sentencia, porque no se ha leído. Entonces, por esa razón, el propio Código Procesal Penal establece que no se puede ejecutar la sentencia cuando solamente se lee la parte resolutiva, que es un adelanto de lectura, que es una estupidez, francamente, ¿no? No sé para qué hacen ese tipo de cosas cuando bien podrían leer toda la sentencia, que además eso es lo que deberían hacer, pero bueno, han querido hacerlo así. Y han querido hacerlo así de esa manera y violando la Constitución han ordenado el internamiento. Eso da más fuerza todavía a la tesis de Nadine Heredia de que es una persecución política, ¿no? En fin, esa es la razón. Ahora, alguien podría decirme, oiga, pero con esos argumentos es que no hay otros, la verdad que no hay otros. A mí me encantaría, pues, decir que todo esto es ilegal, ¿no? Pero no lo es. Y alguien podría decirme, oiga, pero ¿usted es aprista o es ollantista finalmente? No, 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 es que aquí nosotros tenemos que separar, ¿no? No se trata que por el hecho de que las personas de las que estamos hablando sean nuestros rivales políticos, entonces yo voy a aplaudir cualquier mamarracho que sea en contra de esas personas. Eh, Porque eso iría incluso contra mis convicciones apristas. Yo soy aprista y como aprista yo tengo una serie de convicciones. Algunas de ellas son lo que nos enseñaba Aya de la Torre. Tenemos que defender los principios del sistema democrático y del Estado de Derecho, independientemente de las personas de las que se trate, ¿no? Entonces, oiga, pero esto beneficia a Ollanta y a Nadine Heredia. Sí, pues, vuelvo a decir, es que por encima de las personas se encuentra la defensa de los principios, ¿ya? Entonces, si yo no defiendo esos principios y el día de hoy los aplaudo, mañana los van a cometer contra mí. Mañana los van a cometer contra mí. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Y bueno, entonces, usted está diciendo que ellos son inocentes. No, yo no estoy diciendo que ellos son inocentes. Ollanta, Humala y Nadine Heredia son culpables de corrupción, sí. Pero ¿cuál es el delito por el cual debieron haber sido procesados? Y no lo hicieron, creo yo, a propósito, justamente para generar estos beneficios que el día de hoy están teniendo. A Nadine con el asilo y Ollanta con un habeas corpus que seguramente le va a dar la razón, o en el peor de los casos demorará un poco más, pero al final va a lograr obtener la razón en una apelación ante la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema. A la larga va a terminar ganando y va a terminar completamente impune, ¿no? Entonces, esto es a lo que se conoce con el nombre de los procesos wash and wear, para decirlo en inglés, guachafo, o sea, es un lavacaras. Ya los procesamos, pero a la larga, pues, los limpiamos de polvo y paja.
es que, claro, los procesaron por hechos que no correspondían. Ellos debieron haber sido procesados por el delito de cohecho. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, no era delito recibir dinero de Odebrecht durante esas campañas, pero cuando Ollanta se volvió presidente del Perú y Nadine Heredia cogobernaba con él, entonces, evidentemente, ellos devolvieron el favor otorgándole concesiones en obras públicas. Eso es cohecho. Y ese es el motivo por el cual debieron haber sido procesados. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Evidentemente para beneficiarlos, ¿no? Entonces ahora vamos a tener que ir por el camino largo, porque todo este edificio judicial que se ha construido es un castillo de arenas. 10 años desperdiciados, sin valor absoluto, y que ahora vamos a tener que ir por el camino largo de retomar el caso, pero eso solamente va a suceder cuando exista una fiscalía liberada de injerencia política partidaria y no sean estos fiscales, sino verdaderos fiscales. Estos no son fiscales, pues estos son inquisidores, son Luis XIV, son unos figuretis, y que encima además tenían la desvergüenza, como el señor Rafael Vela Barba, que sale el otro día en un programa con un nombre francamente guachafo, ¿no? En el portal de IDL Reporteros, que no es un medio de comunicación, ¿no? Y el programete este se llama No hay derecho. Sí, francamente, escuchar las inepcias que se transmiten a través de ese programete eh, es un agravio total a la razón. No hay derecho, definitivamente. No hay derecho, tendríamos que decir como los mexicanos, ¿no? Entonces, en ese programete, Rafael Vela Barba sale y dice, estoy viendo a los abogados de los corruptos, ¿no? Saliendo más en los medios de comunicación en lugar de estar en los tribunales. Mira, fíjate la sinvergüencería. Eso lo dice un fiscalete, ¿no? Un fiscalete en un supuesto medio de comunicación, ¿eh? Que es el lugar donde para más en lugar de estar en los tribunales. Qué sinvergüenza, ¿no? Esto es como que yo con una botella y un vaso de cerveza le dijese a mi hijo, hijo, no bebas porque el licor hace daño, más o menos algo así, ¿no? Tendría que ser pues un cara dura y sinvergüenza. Entonces, el día que los verdaderos fiscales del Ministerio Público empiecen la judicialización de los delitos que sí han cometido Ollanta y Nadine Heredia, que son de cohecho, entonces ese día pensaremos en que por fin se hará justicia. Mientras tanto, es legal, es legítimo el asilo político solicitado por Nadine, es ilegal y es absolutamente inconstitucional haberlos procesado por un delito que no existía en la época en la que dicen que ellos cometieron el delito de lavado de activos, ni siquiera había ese delito, ¿no? Como es ilegal e inconstitucional ejecutar la sentencia de primera instancia cuando ni siquiera se ha leído la sentencia, sino simplemente se ha dado lectura a un adelanto del fallo condenatorio, es decir, de la parte resolutiva. Bien, doctor, muy interesante lo que explica. Yo quisiera hacerle una pregunta más de precisión para la audiencia. Cuando se refiere a que este delito no había sido creado en el tiempo en que sucedieron los hechos, ¿se refiere al delito de lavado de activos o al recibir dinero de personas que no han declarado estos montos? Bueno, es lo mismo. O sea, recibir dinero y no declararlo, hoy es lavado de activos. ¿Ya? En esa época no. ¿Ya? Ahora, sin embargo, a pesar de que el día de hoy sea este delito de lavado de activos, yo jurídicamente tengo mis objeciones. ¿Ah? Recibir dinero y no declararlo no podría ser lavado de activos propiamente, sino más bien un delito, en el peor de los casos, un delito tributario, ¿no? De omisión de declaración
ocultamiento, ¿no? Algo por el estilo. En el mejor de los casos, simplemente una infracción tributaria que es sancionable con una multa. Pero propiamente el lavado de activos no podría ser por una sencilla razón, fíjate. A ver, ¿qué idea te da la palabra lavar, el verbo lavar? Dame un ejemplo. Lavar es como limpiar las impurezas. Claro, lógico. El plato está sucio, vas, lo llevas al caño, a la cocina, le echas agua, detergente, luego agua, lo lavas, lo limpias de la impureza, pero sigues teniendo el mismo plato, ¿no es cierto? Igual con tu ropa. Cuando la ropa está sucia, vas, la llevas a la lavadora, la lavadora hace su trabajo y te devuelve la misma ropa, porque no es otra, no es ropa nueva, ¿no? Igual sucede en el delito de lavado de activos en términos generales. El delito de lavado de activos presupone que tú tienes un dinero que lo has obtenido como consecuencia de un acto ilícito, generalmente delictivo, ¿ya? Y buscas a una persona, ¿no? O tú mismo, ¿ya? Pero generalmente se busca una persona para introducir ese lavado en el sistema económico y darle la apariencia de limpieza y luego de un proceso te lo devuelve ya blanqueado, ya lavado, pero al final te retorna el dinero. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando a ti te dan dinero, vamos a suponer que Samira Barrera Delgado lanza candidatura a la presidencia de la República y viene una empresa y te da dinero para tu campaña. Primera pregunta, ¿ese dinero se lo vas a devolver a la empresa que te está donando? No. No, pues, ¿no? Entonces ya para comenzar ahí nada más, si no se lo vas a devolver porque lo vas a utilizar en lo que implique el pago de los gastos para tu campaña, ¿de qué lavado estamos hablando? Porque el lavado implica, recibo el dinero, lo introduzco en el sistema, blanqueándolo, o sea, lo lavo y luego te devuelvo el dinero. Aquí ya no hay devolución de dinero. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso que yo todavía tengo mis objeciones sobre el particular hoy. Con mayor razón el 2006 y el 2011, cuando recibir dinero de una empresa o de un particular, un millonario, venía y decía, bueno, te voy a dar, ¿no? Y tú no lo declarabas, igualito, nunca le devolvías el dinero, y no lo declarabas, era simplemente una infracción, porque tú tenías que declararlo ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si no lo declarabas, el jurado te imponía una multa. Pero bajo ningún punto de vista, pues era lavado de activos, porque ese dinero te lo gastabas, ya sea en la campaña o, por último, no lo utilizabas en la campaña, sino lo utilizabas para comprarte tu casa, tus muebles, tus lujos, ¿no? Igual no vas a devolver el dinero. Entonces, ¿dónde está el lavado de activos? Entonces, en esa época no había ese delito. Recién en junio del año 2019 se tipifica el delito de lavado de activos como consecuencia de los aportes de particulares, siempre y cuando esos aportes tengan un origen ilícito. ¿Ah? Ahora, vamos a volver nuevamente al ejemplo. Samira Barrera va a lanzar candidatura a la presidencia de la República en abril del 2026. Y entonces viene la empresa, señor de Luren, ¿ah? Que es una empresa multinacional, y te dice, Samira, ¿sabes qué? Nosotros creemos que tú eres la candidata que el Perú necesita, así que vamos a darte un apoyo, ¿ya? Aquí tienes $200,000 de nuestra parte, utilízalos de la mejor manera. Perfecto, listo, ya luego nos veremos en el camino. Tú recibes ese dinero. La ley, tontamente, dice que tú debías presumir si es que el dinero que te estaba dando esa empresa, señor de Luren, era lícito o ilícito. Ahora dime, ¿cómo vas a presumir eso? Al ojo, telepáticamente. ¿De qué manera? Sí, otro absurdo. Y eso es ahora.
Ahora, peor todavía el 2006 y el 2011, porque el 2006, el 2011, Odebrecht gozaba de una reputación de primer nivel, eran considerados la empresa más exitosa y a nadie le pasaba por la cabeza que estábamos frente a delincuentes. Claro, salvo los corruptos que recibían el dinero siendo alcaldes, gobernadores o lo que fuere. A ellos sabían, ¿no? Pero el resto de personas, ¿quién sabía? Es más, tan cierto es esto que imagínate, el año 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia de la República publica su libro de memoria anual, ¿sabes quién financia ese libro? La empresa Odebrecht. O sea, Odebrecht entregó el dinero a la Corte Suprema para financiar esa publicación de ese libro que fue de lujo, en papel cuché, brillante, con sectorizaciones, que es carísimo, lo más carísimo del mercado. Entonces, y eso el 2013. A Ollanta y a Nadine se les procesa por hechos del 2006 y el 2011. Y entonces lo que dice este orate de Domingo Pérez, ¿no? Y luego Rafael Vela Barba repitiendo el show, es, bueno, ellos, Ollanta y Nadine debieron haber presumido el carácter ilícito, ilegal del dinero que estaban recibiendo, ¿no? Primero, de una empresa de la que, repito, todo el mundo pensaba que era de primer nivel. Pero ellos, no sé, al ojo, con antenitas de vinil o de qué manera tenían que presumir que el dinero que estaban recibiendo era un dinero ilegal. Pero si ese es el razonamiento, 2 años después de la segunda campaña, el 2011, cuando ya Ollanta gana las elecciones y se financia el Poder Judicial, entonces el presidente de la Corte Suprema también debió haber pues presumido que Odebrecht financiaba su librito con dinero ilegal. Entonces, ¿por qué sí aplica para Ollanta y Nadine y no aplica para el presidente de la Corte Suprema de aquel entonces? Fíjate las incoherencias. Y ese es el problema, pues. O sea, estas cosas suceden cuando se aplica la ley selectivamente o se aplica abusivamente de manera selectiva. Entonces, a mis amigos les voy a poner esto, ¿no? A mis enemigos les voy a hacer una interpretación diferente. Entonces, ahí nunca vas a encontrar justicia. La única manera de encontrar justicia, o lo más parecido a justicia, es cuando tú no ves a las personas. Por eso es que el símbolo de la justicia tiene una venda en los ojos, para no hacer distinción entre personas. Entonces, aquí no interesa que sea mi amigo, tu amigo, el famoso, el cantante, el esto, el otro. No. Lo importante es aplicar la ley en función de sus principios. Cuando tú haces respetar los principios sobre los que se construye la ley, entonces se aplica igual para todos, cosa que no han hecho estos miserables eh, sujetos que han utilizado el sistema de administración de justicia y lo siguen utilizando con fines abyectos. Bien, doctor. ¿Cuáles serían las reformas que deberían hacerse en el sistema de justicia para evitar que estos problemas se sigan repitiendo? Por ejemplo, las persecuciones políticas, la justicia que no se aplica igual para todas las personas. ¿Cuáles serían esas reformas que en su opinión deberían realizarse? Bueno, esto es un tema bastante delicado, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es tan delicado que esto no debería estar en manos de abogados, menos de abogados termocéfalos. Porque yo he escuchado por ahí algunas declaraciones de algunas personas que dicen, bueno, la reforma consiste en identificar a esos jueces y fiscales politizados y los votamos del Poder Judicial, ya con eso se acabó. No, esa no es una reforma. La cosa no va por ahí. Yo creo que la reforma pasa por el sinceramiento de la labor que se hace en el sistema de administración judicial.
y luego el reconocimiento de cuatro pilares fundamentales sobre los que se debe construir este proceso de reforma. Yo brevemente te los explico. En cuanto al sinceramiento. Primero, hay que tener clara idea de que el Poder Judicial no administra justicia. ¿Ya? Ese es una mala comprensión que nosotros tenemos y por eso que la gente anda por ahí gritando justicia, justicia, queremos justicia. Bueno, si quieren justicia tienen que ir a la iglesia o esperar a llegar a estar en presencia de Dios, que es el único que va a hacer justicia finalmente. El Poder Judicial no puede hacer justicia, bueno, por una sencilla razón, porque la justicia, primero, es un valor abstracto, no es un valor concreto, no es sólido, o sea, nadie puede oler, palpar, degustar, ni comer justicia, es un valor abstracto, ¿no? Y como tal, entonces, primera pregunta que habría que hacernos, ¿cómo se administra lo abstracto? Porque claro, yo puedo administrar lo concreto. Ejemplo, compro 5 kilos de azúcar y dosifico, o sea, administro esos 5 kilos de azúcar para que me alcance todo el mes. Estoy administrando un bien y es posible hacerlo porque es material, es concreto. Puedo administrar mi sueldo. Mi sueldo es 3,000 soles mensuales. Muy bien, tengo que administrarlo de tal manera que pueda yo cubrir todos los gastos de la casa y que me alcance pues hasta el siguiente mes, hasta que reciba el siguiente mes. Esto puedo hacerlo porque mi sueldo es concreto, no es abstracto. ¿Me dejo entender? Pero la justicia no es un bien concreto. O sea, nadie podría ir al Poder Judicial a decir, señor juez, demando 7 kilos de justicia. O reclamo yo 17 litros de justicia. No, no hay eso, ¿no? Porque la justicia es algo que no se come, no se huele, no se bebe, no se degusta, porque la justicia es un valor abstracto. Si es un valor abstracto, entonces no se puede administrar, ¿ya? Entonces, ese es un cuento. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, justamente porque es un valor abstracto, no tiene una definición universal. O sea, todos tenemos una idea intuitiva de qué cosa es justicia, pero a la hora en la que queremos ver esa justicia para nosotros, la entendemos como nos conviene. ¿Me dejo entender? Por eso es que cuando el juez emite una sentencia, el ganador del juicio dice, se hizo justicia. El perdedor dice, no se hizo justicia. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, la justicia o el concepto de justicia generalmente está identificado con nuestros intereses personales. Y eso, por supuesto, no puede ser justicia. Entonces, si tú empezaras a hacer una encuesta de qué es lo que entiende la gente por justicia, vas a encontrar un sinnúmero de definiciones. Y eso, pues, es imposible tratar de convertirlo en una definición única, ¿no? Más aún considerando de que es una cuestión abstracta. Entonces, para evitar eso, ¿ah? Para evitar tener tribunales morales, porque finalmente eso sería un tribunal moral, un tribunal ético, ¿no? Nosotros podremos estar en desacuerdo en las definiciones de justicia. Agrégale la religión. Justicia desde un punto de vista cristiano católico, desde un punto de vista judío, desde un punto de vista musulmán y así sucesivamente. Entonces, siempre vamos a encontrar discrepancias. Pero hay algo en lo que sí vamos a estar de acuerdo todos, Samira, en la ley. Si la ley, por ejemplo, dice, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, ahí está claro, o sea, para todos, no menor de 6 es no menos de 6 ni mayor de 20 es no mayor de 20 y matar a otro es matar a otro. Habrán algunas excepciones, si yo mato a un ratero porque este me quería matar, pero yo le gané, legítima defensa. Entonces, en eso sí vamos a estar de acuerdo. Entonces, lo que el Poder Judicial en conclusión hace, y en esto hay que sincerarnos, es
administrar decisiones jurisdiccionales, que es otra cosa, no administra justicia. El Poder Judicial administra decisiones jurisdiccionales. Y sus decisiones jurisdiccionales están basados en lo que se conoce con el nombre de justicia legal, o sea, la aplicación de la ley al caso concreto. ¿Ya? Pero para aplicar la ley al caso concreto, no debo mirar a quién lo voy a hacer, porque si no voy a ser selectivo, para todos igual. ¿Ok? Bien, ese reconocimiento es fundamental. Ahora, sobre la base de ese sinceramiento, hay 4 pilares fundamentales que implica reformar el sistema de administración de justicia a corto, mediano y largo plazo. Brevemente, primer pilar, el sistema educativo. ¿Qué son los jueces y fiscales, independientemente del nivel que tengan desde el punto de vista profesional? ¿Qué son? Todos son abogados. ¿Dónde se forman los abogados? En las universidades. Ah, entonces ahí tenemos un problema. Porque si tú te pones a ver la formación de derecho en las universidades a lo largo de los últimos 30 años, vas a ver una curva descendente que se agrava peor aún con el hecho de que en ninguna universidad existe ni un solo curso en el que se enseñe a ser juez o fiscal. Todos los abogados salen abogados generales. Ya después cada uno enrumba su vida. Es como en la facultad de medicina, todos salen cirujanos, o sea, todos saben cortar. Pero ya, si uno quiere ser pediatra, el otro quiere ser osteólogo, el otro quiere ser neumólogo, ya cada uno de ellos va a entrar a su especialización. Ahora, uno se especializa en derecho penal porque va a hacer su maestría y doctorado en derecho penal. Uno se especializa en derecho laboral porque va a hacer su maestría en derecho laboral, su doctorado en derecho laboral. Uno se especializa en derecho civil comercial porque va a hacer su maestría, doctorado en derecho civil comercial, etcétera. El problema es que no hay especializaciones para ser jueces y fiscales. Entonces, ¿cómo se aprende? Bueno, uno entra en la judicatura, ¿no? Uno entra a la fiscalía, generalmente como asistente, generalmente como practicante, y se queda ahí, se queda trabajando porque encuentra un espacio, y entonces aprende por repetición. Y esas personas de las que aprenden cómo se hacen las cosas en el sistema judicial, a su vez lo han aprendido de la misma forma cuando ellos eran jóvenes de quienes les enseñaron. Entonces tenemos una seguidilla de más de 200 años donde todo el mundo ha aprendido a partir de la repetición. Entonces es básicamente una transmisión tradicional de la actividad, ¿verdad? Lo cual es un grave error, porque ahí debió estar la universidad. Y con mayor razón la Academia de la Magistratura o Escuela de la Judicatura, que es la que se encarga de formar a los que van a ser jueces y fiscales. Pero la Academia de la Magistratura, como está el día de hoy, no sirve absolutamente para nada porque no forma ni jueces ni fiscales. Hay que cambiar la ley orgánica. Para formar jueces y fiscales, mínimamente debe ser un internamiento de 2 años, así como tú haces con la escuela de oficiales del ejército, la escuela de oficiales de la policía, la escuela de suboficiales, es con internamiento y dura tanto tiempo, ¿no es cierto? 3 años para oficiales, 2 años, perdón, 5 años para oficiales, 3 años para suboficiales, 2 años para técnicos, etc. Para jueces y fiscales no existe esto. Pero en cualquier lugar del mundo, la escuela de la judicatura tiene un mínimo de duración de 2 años. Y acá no. Acá lo único que hay es un curso llamado formación de aspirantes que se da a quienes dice que quieren ser jueces y fiscales. Y son clases que se dictan únicamente los días sábados, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de corrido, lo cual es sumamente antipedagógico. Pero a la larga, cuando terminas ese curso, que además demora o dura, tiene una duración, empieza en abril y termina en la primera semana de diciembre, lo cual involucra pues menos de 30 semanas,
menos de 30 clases en todo caso, porque repito, solamente se hacen los sábados, ¿no? ¿Ya? Al final tienes un certificado que te va a servir solamente para concursar y te van a elevar en puntos. Pero esa no era la idea, pues. Era al revés. En cualquier escuela de la judicatura te quedas 2 años y de ahí sales directamente al Poder Judicial o a la Fiscalía y te dan tu nombramiento. Pero acá no. Esta es como una academia preuniversitaria que te da tu certificado para ir luego al examen de la Junta Nacional de Justicia. Está mal, pues. Hay que modificar entonces este asunto educativo. Primer pilar. Segundo pilar, el tema de la microcorrupción que se genera entre los abogados y los servidores del Poder Judicial y del Ministerio Público, y que es consecuencia concomitante del primer problema. Si tú tienes malos abogados formados pésimamente, ¿qué vas a tener? Gente pateando lata en la calle, pues. ¿No es cierto? Porque no vas a tener clientes, porque nadie te va a contratar porque es un pésimo abogado. Y sin embargo, trabajas como abogado y tienes que, de alguna manera, ganar tu dinero para pagar la olla del mes. Entonces, ¿qué te queda? Corromperte. Y entonces empiezas a generar, como lo demostró Luis Pázara en su informe, ¿no? Sobre la crisis del sistema de administración de justicia. Fíjate, hace 20 años, ¿ah? El 2005, y hasta el día de hoy no le hacemos caso. Entonces, a estos abogados no les queda otra alternativa más que empezar a generar corrupción, pero de nivel micro, ¿ya? Es decir, se hacen amigos del secretario judicial, del asistente en función fiscal, con ellos va y se emborracha, los homenajea, los lleva a partidos de fútbol, hacen satraperías, se hace amigo del jefe de la mesa de partes para que luego le cambie la fecha del ingreso del escrito. Entonces, son telarañas móviles, ¿ya? Los costos de esta microcorrupción son a veces hasta mayores que la gran corrupción que se genera en los niveles supremos. Y es la de primera base. Entonces, ahí tenemos el grave problema de los efectos de una mala educación. Entonces, ¿qué va a pasar? En un momento determinado, estos jueces y perdón, estos abogados se van a cansar de esa microcorrupción porque van a necesitar de tener un espacio que sea más sólido, en el que tengas tu sueldo fijo, tengas estabilidad laboral. Entonces, van a buscar entrar a un lugar donde tengan esas condiciones. ¿Y a dónde mira? A los procesos de contratación de la Fiscalía, del Poder Judicial, entran primero como secretarios, como asistentes en función fiscal en la Fiscalía, luego son promovidos como jueces supernumerarios o suplentes en el Poder Judicial, en la Fiscalía como jueces provisionales, luego pasan los años, presentan eso en su currículum, en las convocatorias en la Junta Nacional de Justicia, ganan los concursos, generalmente por corrupción, se convierten en titulares y tienes garantizado una legión de asnos como jueces y fiscales dentro del sistema de administración de justicia, que finalmente termina siendo pues mamarrachos, como por ejemplo esta barbaridad de negar el principio de legalidad en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, ¿no? Entonces ahí tienes tú un segundo problema, ¿ah? En la forma de selección, ¿ah? El segundo pilar tiene que ver con la forma de selección en la Junta Nacional de Justicia. Y para eso hay una serie de propuestas que, bueno, ahora por el tiempo no te lo puedo explicar. En tercer lugar, el sistema mismo del diseño institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público que te permite tener este tipo de servicio público. Fíjate, hoy día, Samira, algún esquizofrénico social, algún psicópata, eh, a alguno de ellos se le podría ocurrir, bueno, este señor Pacheco ya me cansó, la verdad que eh, me dan ganas de denunciarlo. Bueno, ¿por qué? Por lo que se le ocurra.
entra al sistema del Ministerio Público, a la página web, donde dice, haz tu denuncia, haz tu denuncia, como si fuera una, una cosa tan normal, ¿no? Entonces entras, ni siquiera necesitas dar tus datos, ¿ah? Ni siquiera necesitas colocar tu DNI ni tu nombre, no, me reservo. Acto seguido, formulo denuncia contra Perico de los Palotes o Juan Pérez o Luis Pacheco, por lo que se me ocurra. Mañana tengo abierto una carpeta de investigación y dentro de un mes 10 tomos. Entonces, eso, además de desnaturalizar el sistema, te quita horas, te resta horas que podrías estarla destinando a las verdaderas investigaciones. Y todo por venganzas y por odios. Entonces, tercer pilar que tú tienes que cambiar, la estructuración, el diseño institucional del funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿ah? Donde solamente se pueda canalizar lo que constituye realmente canalizable y que además se garantice un sistema o un servicio célere, ¿ah? Y eficaz. Porque ahora tienes tú otro problema, que a mí me pasa como abogado. Tengo sentencias ganadas, no se ejecutan. Al juez no le da la gana de ejecutar. Entonces, si tú tienes tu sentencia donde ganas un habeas corpus o ganas una, pero no se ejecuta, ¿cuál es el sentido? ¿No? Entonces ahí hay que cambiar. Y finalmente, cuarta columna, ¿no? El sistema penitenciario, las cárceles, el funcionamiento de las cárceles. ¿Para qué nos sirven las cárceles? Entonces nosotros nos llenamos la boca repitiendo la cantilena de que en la cárcel tiene una finalidad de resocialización, reinserción, reeducación. Mentira, pues, eso no es cierto. Nuestras cárceles no tienen esa finalidad. Nuestras cárceles son jaulas a las que mandamos, y peor, ni siquiera a los condenados, sino a gente en prisión preventiva. Casi el 40% de la población penitenciaria, que supera los 130.000 a nivel nacional, son personas que no tienen sentencia, que están ahí por prisión preventiva. Muchos de esos casos, si te pusieras a resolver o a revisar, encontrarías que son prisiones preventivas tremendamente abusivas, porque aquí en el Perú se utiliza la prisión preventiva como si fuera pues un carnaval. Entonces, ahí tienes tú el problema de la sobrepoblación. Y luego generar más corrupción, porque con tanta gente para controlar, con las cárceles hacinadas, y por ello he escuchado, ¿cuál es la solución? Construir más cárceles. No, esa no es la solución. Esto es como el problema del tráfico en Lima, ¿no? No sé si vivirás en Lima. El problema del tráfico en Lima. Mucho carro, no, uno no puede moverse, ¿no? Tu destino está a 3 kilómetros. Caminando lo haces en 15 minutos. Si vas en auto, te vas a demorar 1 hora y media. Es impresionante. Porque hay tanto carro que se cruzan en las que no pueden pasar. Entonces, alguien dice por ahí, entonces hay que construir más pistas. Pero ¿para qué vamos a construir más pistas? Para que hayan más carros. O sea, vamos a seguir, esa no es la solución. Igual con las cárceles. La solución no es más cárceles. La solución pasa primero por sincerar cómo funciona el Poder Judicial, lo que te decía hace un rato atrás. Estamos mandando ahí a la cárcel como si fueran jaulas, ¿no? Hay casos que merecen prisión preventiva y hay casos que no. De ese 40%, casi 40%, yo estoy seguro que ni el 10% merece realmente estar ahí en la cárcel. El otro 90% debería estar afuera. Y eso te reduciría la, el hacinamiento, en primer lugar. Y lógicamente el efecto de la corrupción, porque para nadie pues es un secreto. Desde que tú entras a la cárcel, y uno como abogado a veces, ¿ah? A mí me ha pasado más de una vez, uno entra a la cárcel para conversar con su patrocinado y el funcionario del INPE
ya te está ofreciendo la coima de que si tiene celular no lo puede hacer pasar, pero si usted me deja un cariño, yo sí se lo dejo pasar. Vete al cuerno, oye, vete al cuerno. Pero ahora, ¿cuántas personas, cuántos abogados harán lo correcto y lo mandarán al cuerno a ese funcionario? ¿No es cierto? Entonces, ahí tienes tú otro grave problema. Ahora, como verás, estos son temas que pasan por un mediano y largo plazo. Entonces, esto no es una cosa que podamos decir, en 60 días tienes tú el problema resuelto. Pues, por favor, hay que ser serios, ¿no? Este es un tema que involucra ni siquiera abogados, oye, sino gente que realmente tenga experiencia en gestión pública, en diseños de ingeniería social, estadísticos, ¿ah? Antropólogos, ¿no? Sociólogos, ¿ya? Bueno, por ahí pues algún jurista, ¿no? Pero no dejarlo en manos de los jueces, porque este es un problema demasiado grave para dejarlo en manos de abogados que están tan mal formados y que luego terminan trabajando en el Estado y que aparecen como grandes juristas que no son, y todo te lo terminan entorpeciendo. Esto me recuerda un montón de cosas que me encantaría narrarte como ejemplo, ¿no? Uno solo, por ejemplo, ¿no? Cuando se hablaban en la década de los años 90 sobre cómo implementar el artículo 149 de la Constitución, que reconoce la existencia de la jurisdicción especial en las comunidades campesinas y nativas, a partir de la aplicación del derecho consuetudinario. Y recuerdo que había un fulano en una reunión a la que me invitaron a mí a participar en el Poder Judicial, en mi tierra, en Huancayo, y llegaron personas ilustres de Lima, de la Defensoría del Pueblo, y uno de los representantes de la Defensoría del Pueblo presentó como gran solución: lo que vamos a hacer es codificar, ¿no? Vamos a crear un código procesal del derecho consuetudinario, un código civil, un código penal. Fíjate la mentalidad. En principio, el derecho consuetudinario no se puede codificar, porque ya dejaría de ser pues consuetudinario, su mismo nombre lo dice. Derecho consuetudinario es el derecho de las costumbres, y las costumbres son móviles. ¿Cómo vas a codificar lo que es móvil? Entonces uno termina preguntándose, ¿y cómo es posible que gente como esta termine trabajando en lugares tan expectantes del aparato estatal y no tienen ni siquiera una formación mínima? Y peor, ¿en qué universidad estudió usted, señor? En la mejor del Perú, la católica. Dios mío, si es la mejor, ya me suicido. No quiero hablar de universidades porque la verdad que eh, a la larga el problema no es si la universidad, sino quienes construyen la universidad, quienes la hacen, ¿no? Pobre universidad. En fin, entonces son temas que van a tomar un tiempo. Si empezáramos hoy día, Samira, en un proceso de reforma, tomando en consideración esto que te estoy diciendo, los primeros resultados podríamos tenerlos dentro de 18 o 20 años. Fíjate la gravedad del asunto. Ahora, mientras tanto, algunas personas proponen pues algunos paliativos, ¿no? Yo definitivamente con paliativos no voy, o sea, esto se tiene que revolucionar totalmente, ¿no? El funcionamiento, la estructura, pero para poder hacer esa revolución, eso mínimamente te va a tomar pues un año y medio, porque tienes que a través del Parlamento hacer modificaciones de leyes orgánicas, que son las que definen la estructura de las instituciones. Eso va a tomar todavía seguramente 2 o 3 años. Cuando tengas esa modificación, luego recién vendrá, es como cuando construyes tu casa, ¿no? Primero son las columnas, luego pones las paredes, luego haces el tarrajeo, ¿no? Y paralelamente estás haciendo la instalación eléctrica, agua, desagüe, etcétera, ¿no? Entonces, cada cosa, ¿no? Tú no puedes hacer la instalación
cuando no tienes pared, la instalación eléctrica cuando no tienes pared, igual acá, ¿no? Entonces, poco a poco. Entonces, si empezáramos hoy, en unos 2, 3 años, podríamos estar reestructurando, pero los efectos de esa reestructuración los verías 16 o 17 años después. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bien, doctor, muchas gracias por sus aportes, son muy valiosos. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Son propuestas innovadoras y muy importantes. Le agradezco su tiempo también, doctor. Espero tenerlo nuevamente por aquí, por este programa. Ha quedado muy claro el caso que conversábamos en principio de Nadine Heredia y el asilo político. Y en segundo lugar, el caso de la reforma judicial, que es muy importante, tal como usted lo comentaba, que incluso si nos va a llevar muchos años, es necesario que se realice porque el problema que tenemos es gravísimo. Buenas noches, doctor, y le reitero las gracias por esta No, al entrevista. contrario, Samira, muchísimas gracias a ti por la entrevista y porque me permites transmitir eh, estas reflexiones a través de esta red social de Facebook, ¿no? Que yo espero que, considerando el hecho de que yo no soy una persona pues, que pretende tener la razón porque no soy caviar, ¿no? En cualquier caso son propuestas que pueden ser mejoradas, que pueden ser aumentadas, ¿no? O recortadas, pero algo que yo, y creo que también se me tiene que reconocer, ¿no? Y yo siempre soy claro en eso. Yo siempre parto del principio de realidad, ¿no? Tengo sueños, por supuesto que tengo sueños, pero sé que muy bien que para realizar esos sueños va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, ojalá tuviera pues una varita mágica con la que yo tocara las cosas y pasado mañana ya tengo el sueño cumplido, el sueño hecho. Yo tengo un sueño, ¿no? Eh, que este país se arregle, pero eso va a tomar tiempo, si es que lo hacemos correctamente, ¿no? Y esta no es cuestión de una persona, es una cuestión de nación, ¿no? Muchas gracias. Ha sido un honor. A usted, doctor, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Buenas noches.